Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Buenos días, muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Es difícil de responder. Es muy difícil. Yo hago cine porque creo que el cine es una muy buena herramienta para contar cosas y sobre todo para transformar realidades, ¿no? Por lo menos conmigo siempre ha funcionado así. Es decir, las mejores películas que he visto son películas que me han removido y películas que me han hecho ser un poquito mejor persona. Entonces hago cine como eso, como un gesto de amor. Yo lo subrayo totalmente, gesto de amor. Yo hago cine porque amo el cine y porque amo la vida. Hago cine para celebrar la vida, para cambiar la vida, y hago cine también para conocer, para asomarme al borde de las cosas y al borde de la vida y tratar de comprenderme mejor a mí mismo y a los demás. He leído en el dossier que os conocéis estudiando cine en la Universidad Pompeu Fabra. ¿Por qué, ahora después pasado el tiempo, que ha pasado ya tiempo, ¿por qué pensáis que conectasteis tanto y empezasteis a trabajar juntos? Es una buena pregunta, ¿eh? Hostia, sí. Es una buena pregunta. Sí. Porque he visto que habéis hecho un montón de cosas juntos. Sí. Y, o sea, os conocéis y hay un amor profesional, un amor, amistad. Sí, eterno. nos conocimos en primero. Corría el año, 1998-99 y estábamos en comunicación audiovisual. Y y sí lo sigue siendo, pero es una carrera muy heterogénea, ¿no? Entonces ahí se encuentran personas de tipos muy diferentes, ¿no? Y en Chesky y yo enseguida nos encontramos, ¿no? Con más personas también, ¿no? Estaban estudiando con nosotros también Nuria Eidelman, Marc Juan, Andrés Palomino, Marta Molas, en fin, toda una serie de personas que nos fuimos encontrando de manera casi natural. Y con Chesc esto fue verdaderamente fuerte. De hecho, yo creo que a partir de primer curso empezamos a tratar de escribir juntos nuestro primer largometraje, que eso al final nunca lo llegamos a dirigir, sí. Pero me acuerdo que nos encontrábamos antes de las clases en el bar y hacíamos sesiones en una libreta que tú tenías, que prácticamente las mismas libretas que usas ahora, ¿no? Sí, salía un cerdo lila con botas de agua en esa peli que nunca fue. Estábamos muy digamos... Es muy trash, es que nos gustaba mucho el surrealismo. Claro, compartíamos muchas obsesiones, compartíamos un gusto por el abismo, por la oscuridad, ¿no? Por el surrealismo, y compartíamos cineastas, ¿no? Y en aquellos años, en nuestra generación en la carrera, no había tanta gente, pero no había prácticamente nadie más que compartiera este tipo de pulsión, ¿no? Sí, no, hay un tipo de actitud también, ¿no? De decir, bueno, pues ya en la sala de montaje ya nos conocen, ya saben que vamos allí a coger cámaras, a hacer cosas y tal, y de repente nosotros estando en primero estábamos como explicando a estudiantes que luego nos decían que eran de cuarto, cómo iban las máquinas de montar, porque nosotros ya estábamos haciendo cortos y haciendo de todo, ¿no? Este espíritu y a la vez también un cierto espíritu rebelde, ¿no? Esto lo compartíamos también, sí. ¿No? De hecho, la primera vez que Chesky y yo nos encontramos, no sé si había empezado la carrera, pero... No, todavía no. Es decir, no había empezado, ¿no? Pero él y yo tocábamos en grupos de música, ¿no? Yo en una banda más o menos de punk o de rock duro, y Chesky en una... Bueno, yo toqué un día. Sí, porque un amigo me dijo, ¿quieres venir a tocar? Pues me fui a tocar, yo tocaba la guitarra, pero me fui a tocar con un amigo que hacía un concierto y era un grupo muy virtuoso, entonces yo salía a tocar la guitarra acústica algunas canciones, pero... tocaban muy bien, eran como de rock sinfónico casi. Y entonces Chesky, yo creo que sí que había empezado la carrera, porque él o no sé si... No había empezado, porque el primer día, cuando exacto, en la carrera... Dije, a ti te conozco del Musicomuna. No, el primer día no fue al cabo de un tiempo, fue al cabo de unos días. A ti te conozco del Musicomuna, y yo le dije, hostia, coño, es verdad, y nos habíamos encontrado pues en ese concierto, ¿no? Que yo creo que íbamos los dos bastante tranquilos, ¿no? Pero en cualquier caso coincidimos, y después, y ese fue el primer contacto de, yo te conozco de Musicomuna. Y eso fue el principio, y después ahí ni siquiera yo creo que sospecharlo sí, pero ni siquiera sospechamos lo que iba a suceder. Entonces acabamos la carrera
hicimos muchas cosas juntos en la carrera y muchas por separado, pero el trabajo final de carrera apostamos por hacer un cortometraje en 35 milímetros. Que ahora mismo, con el paso de los años, nos sentimos súper afortunados porque nosotros hemos rodado en 35 milímetros y fue una pasada, ¿no? Y fue no nuestro primer corto, fue nuestra primera peli juntos, que era Mater, el 2001. Sí. Está en YouTube. Está en YouTube. Sí. Por si alguien quiere ver. Y que muchas de las cosas que aparecían ya en Mater, salvando mucho las distancias y muchas de ellas transfiguradas, pero esas obsesiones nos han acompañado a lo largo de toda nuestra carrera, como no puede ser de otra manera, y están en Sin Techo. Entonces, a partir de ahí, bueno, fuimos manteniendo el contacto y estuvimos muchos años haciendo cosas por separado, como actor, chess, como guionistas, como músicos, en fin, un montón de cosas, hasta que nos reencontramos para codirigir un videoclip del grupo de Chesc, que era Fretison, que era Un altre temps. Sí. Y eso fue como, yo creo que eso fue el reencuentro, ¿no? Nos reencontramos un día hablando y tal, viniste a un concierto, luego dijimos vamos a recuperar esa cosa de trabajar juntos, ¿no? Porque bueno, con los años pues cada uno iba haciendo cosas, pero yo creo que para empezar en esto del cine necesitas complicidades. Y las complicidades pueden ser de muchos tipos. Puedes tener una complicidad muy fuerte de lo económico, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, yo me paso 3 años escribiendo un guión porque no me hace falta trabajar. Hay gente que lo hace. O complicidades de tipo tener un círculo de gente que se dedica al cine también y que te da impulso. Pero en nuestro caso nos faltaba recuperar esta complicidad el uno con el otro para poder emprender un proyecto juntos que nos va a llevar a hacer cosas juntos, a hacer cosas separados, pero que realmente fue necesario, porque por separado no era muy difícil, y es muy difícil, y nosotros sabemos lo complicado que es para gente que empieza, no tanto la capacidad de hacer cosas como la capacidad de poder aprender haciendo cosas, porque tú puedes hacer una cosa, pero seguramente la primera te vas a equivocar, y no la va a ver nadie, entonces necesitas hacer otra, y otra, y otra, y ahí es donde es complicado, si aparte estás ocupándote de poder sobrevivir, de ganar dinero, estas cosas, ¿no? Parece un tópico, pero es que es lo que te encuentras cuando empiezas con tu carrera profesional, ¿no? Y a nosotros nos fue muy bien recuperar esta complicidad para coger el uno del otro esa fuerza para poder levantar proyectos. Eso es. Y entonces, desde ese videoclip, entonces Chesc me dijo, ostras, he conocido con su proyecto musical, digamos, él está haciendo de actor. Y había un músico de Valencia que tenía muchos discos, pero especialmente los primeros, ¿no? Que eran maravillosos y eran fundacionales para el pop mediterráneo, digamos. Y Chesc compartió escenario con él, con su grupo, en Pop Rapid, que era la serie en la que salía. Y después hicieron varios, digamos, conciertos juntos celebrando la música de Juli Bustamante, ¿no? Y Juli se quedó una noche a dormir en casa de Chesc, y Chesc me llamó al día siguiente y me dijo, tío, aquí hay una peli. Tenemos que hacer una peli. Y yo le dije, pero ¿cómo tenemos que hacer una peli? A ver. Y me dijo, sí, hombre, sí. Y entonces yo conocí a Juli y empezamos a hacer mano a mano, y con una ayuda de producción muy pequeña de dos productores en aquel entonces, que eran Jan Badosa y Paul Hurtal, pues rodamos un documental de guerrilla que es Bustamante Perkins, y fue una experiencia descomunal. Y entonces eso fue la fundación de Atiende Films, que es la productora que aún hoy compartimos, y desde entonces pues hasta hoy, que han pasado 5 o 6 años, pues de momento hemos sobrevivido, con lo cual no fue tan mala idea volver a juntarnos. Sí. Y estamos estrenando nuestra primera ficción, que esto es como un sueño que arrastramos desde esas primeras reuniones en el bar de la carrera. Ese largometraje que estaba medio escrito en la libreta de Chesc, pues desde ese día estamos soñando con esto que va a pasar hoy, que es que vamos a estrenar una ficción. Sí. ¿Esto cómo se fragua? ¿Conocéis a Enric Molina y decidís aquí hay una peli? ¿O queréis hablar de la gente que vive en la calle y buscáis hasta que os encontráis a Enric? Pues mira, se fragua a partir de Bustamante Perkins, justamente.
porque, entre otras cosas. Pero en Bustamante Perkins... Bustamante también es un tipo a lo Enric, ¿no? Un poco, pero muy o sea, sí, pero no. Es decir, sí, porque es alguien que es muy asceta, que es nómada, que le gusta estar en la calle, que vive en contacto con su música y con los dibujos que hace y tal, pero es alguien que nunca se ha querido, en su caso de forma voluntaria, meterse en lo que él dice esto del mundo del dinero, ¿no? El món dels diners, que dice él. Dice que esto no, que él, bueno, lleva 17 discos y es un músico que en los 80 y los 90 tuvo éxito. Y ahora vive en condiciones un poco precarias, pero también un poco porque él, bueno, ha seguido haciendo música y su música cada vez es más pequeña, más íntima, y ha ido tendiendo hacia el folk, ¿no? Entonces, esa es su vida ahora, y es un tipo que vive, pues eso, de forma ascética y que sí que tiene algo de persona muy al límite, ¿no? Muy al límite. Claro, nosotros ahí, cuando estamos rodando Bustamante Perkins, empezamos a hablar. Hablamos mucho, con lo cual, pues, hablar de esto, ¿no? Y a darle vueltas, pero ¿cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser que en España alguien con discos tan buenos, con canciones tan buenas, ¿por qué pasa esto? Porque es un tipo que es muy brillante y que hace conciertos y la gente acaba emocionada, pero emocionada de una emoción muy profunda, que muy de dentro. Entonces es como, ¿cómo puede ser, no? Y a partir de ahí empezamos a darnos cuenta, que es algo que ya habíamos visto, que ya conocíamos, de la realidad en Barcelona, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con la gente que hace el paso de donde está ahora Julio Bustamante y acaba directamente viviendo en la calle? Entonces, es una realidad, a nosotros nos preocupa mucho la realidad social y, como comentábamos, entendemos el cine como una herramienta de transformación y estamos comprometidos con la realidad. Entonces, ahí empezamos a documentarnos e investigar, que es una estrategia que quizás viene un poco más del documental, y empezamos a conocer la realidad de la gente que vive en la calle y a ver películas sobre gente que vive en la calle. Y había otro elemento, que es que en aquel entonces, 2013, nosotros sentíamos que el modo de producción que habíamos seguido con Bustamante Perkins era un modo de producción que nos podía hacer conseguir rodar una ficción sin mucho más. O sea que había un cierto planteamiento posibilista, en el sentido de decir, hostia, si esto ha sido tan maravilloso, ¿por qué no plantear una ficción de esta manera? Y en aquel inicio, el impulso, teníamos muchas pelis encima de la mesa y muchos proyectos y los seguimos teniendo, ¿no? Pero lo que nos hizo, una de las cosas que nos hizo también optar por Sin Techo es decir, esto al final es una cosa muy pequeña, y que la podemos manejar juntos y mantenerlo en la economía de medios. Pero esto fue un error de percepción gravísimo, porque la peli no se mantuvo pequeña, porque enseguida tuvimos suerte, hemos tenido muy mala suerte y también mucha suerte. Y entonces enseguida lo que estábamos planteando era más grande de lo que nosotros suponíamos, y también enseguida entró TV3. Y entonces la peli, digamos, creció y nosotros la dejamos crecer gozosamente. Con lo cual aquello que tendría que haber sido un reverso del Bustamante Perkins en ficción se acabó convirtiendo en Sin Techo 5 años después, ¿no? Sí. Es esto. Es esto. Sí. Y preguntabas tú también sobre cómo entra en el proyecto Enric, ¿no? Si fue detonante o no fue detonante. Claro, cuando nos pusimos Claro, para contar esto necesitas una figura como Enrique, exacto, el 100% de la peli, que está en todos los planos. Sí. Prácticamente todos los planos, sí. O en todos. Nosotros nos encontramos, en aquel momento nos encontramos con dos cosas. Uno es Miguel Fuster, que es un artista como Juli Bustamante, que en su caso dibuja cómics, son unos cómics que son monumentales. Se ha vuelto muy conocido, aparte. Claro, pero porque es un... El tiempo que ha estado en la calle, ¿no? Él estuvo 15 años en la calle y luego al salir de la calle son supervivientes, ¿no? Al salir de la calle él sublimó esta experiencia a través de sus textos y de unos cómics que son absolutamente monumentales. Y a Chesky y yo, aquellos cómics sentíamos que necesitábamos buscar la peli ahí, y entramos a través de la Fundación Arrels, entramos en contacto con Miguel Fuster y él nos remitió, fue muy bonito, en fin, hablamos de los cómics, hay algunas cositas de los cómics que se mantienen en la película, muy poquitas, y él, cuando vio la película el lunes, estaba absolutamente emocionado. Él nos dijo una cosa muy bonita, ¿no? Mucha gente nos dice, hostia, habéis hecho una peli
increíble, lo que sea, o sea, a la gente que le gusta, pero es muy oscura, ¿no? Es muy negra, ¿no? Es un thriller. Y Miguel Fuster nos dijo algo de... terror casi, ¿no? Sí. A veces parece una peli de terror, porque nunca hay mucho off. Sí. Mucho fuera de campo, muchísimo. Si luego lo podemos comentar si quieres. Luego nos dijo una frase de Turner. Nos dijo, Turner tiene una serie de pinturas muy oscuras y a Turner le decían, hostia tío, muy bonitas, pero ¿dónde vas con esto tan negro? Y Turner dijo, es negro porque es tan negro porque el pigmento es así, pero si tuviera un pigmento más negro lo hubiera usado para hacer estas pinturas. Y Miguel Fuster nos dijo, por favor, antes de verla, por favor, que sea oscura. Como vea un poquito de luz en la peli me voy a cabrear. Y es el que más celebra que en muchas de las secuencias de la peli, digamos, haya tan poca luz, ¿no? Salió súper entusiasmado y nos decía que la vida en la calle es exactamente como la película, ¿no? Que los días son también, aunque haga sol, son días oscuros y son días que pesan. Y que este peso estaba en la peli, y esto le gustó mucho. Y a nosotros nos hizo sentir muy bien porque él había estado en el germen de la peli, ¿no? Era uno de los elementos, de los puntos de inicio. Pero a mí me gustaría contar un poco también cómo aparte de Miquel Fuster, cómo entramos en contacto con Arrels. O sea, en Arrels, en la Fundación Arrels, nosotros cuando investigamos, ¿qué hacemos en este caso? Pues empezamos a hablar con un montón de gente y de instituciones para entender esa realidad, que es un poco lo que decía Pep de esta forma o sea, el cine también como forma de conocer cosas, ¿no? A nivel personal. Porque también os quiero preguntar por qué decidís que es una ficción y no un documental. Vale, yo creo que ahí hubo un... Eso después te lo comentamos hay también. Un punto de inflexión en la peli, sí, te lo comentamos luego, sí. Sí, entonces, cuando estamos ahí, empezamos a documentarnos, empezamos a hablar con gente y tal. Hablamos con gente de la asociación de la red de personas sin hogar de Barcelona, Xarxa d'atenció a las personas sense llar, con gente del servicio de emergencias sociales, colegas que tenemos que trabajan en el tercer sector. Albergues. Y entonces, de repente, llegamos, a través de Miquel Fuster, llegamos a la Fundación Arrels, ¿no? Arrels Fundación. Ahí hay, aparte de muchísima gente que ha vivido en la calle y que tiene ganas de contar su experiencia a posteriori, hay una serie de personas que están haciendo un taller de teatro con Iván Amiño, que están preparando una obra que se llama El último grito. Entonces decimos, nos invitan a ver algunos ensayos, empezamos a hablar con ellos. Como el programa de la tele, ¿no? El último grito. Ah, sí, hay un programa que se llama así. De música había de los años 80, vale. A finales de los 70, último grito. Vale. Sí, que presentaba Carlos Tena, me parece. Ostras. Sí, es una cosa que yo he visto por YouTube alguna vez. Pues sí. Y esa obra, en esa obra conocimos toda esta gente, ¿no? Que son luego los actores que están en la peli. Esta gente tenían ganas de hacer proyectos. El teatro se plantea en Arrels como una forma casi terapéutica, ¿no? De reconectar con uno mismo, con las emociones después de la experiencia que es vivir en la calle, que es muy traumática y deja secuelas. Entonces esta gente está en este proceso y tienen ganas de hacer cosas, y empezamos a hablar con ellos y empezamos a trabajar. Por otro lado, también estamos viendo películas y viendo cómo las películas han retratado esa idea la imagen, y han retratado la figura de la gente que vive en la calle, ¿no? Y vemos que las películas retratan a la gente que vive en la calle como poetas, anarquistas, gente que está al límite, sí, pero yo soy libre, ¿no? A pesar de todo paso penurias, pero soy libre y tal, esta cosa, ¿no? Y esta gente nos dicen que no, que de eso nada, que no se sienten... Parte muy romántica. Sí, pero que ellos no se sienten reconocidos por estas películas y que si se hace alguna película sobre su experiencia tendría que ser una película de terror. Entonces, claro, nosotros... ahí es donde empezamos a ver por dónde tiene necesariamente que pasar la película. No queríamos que fuese una película de terror, pero sí que sabíamos que tenía que ser una película con una cierta oscuridad y que no podíamos representar la gente que vive en la calle de forma romántica o idealizada. Y esto tiene que ver también con la decisión de no rodar un documental sino una ficción, porque nosotros nuestro gesto, digamos, era, y lo que Chesky y yo buscamos era hablar al final del sentido último de vivir, ¿no? Y para eso no nos servía abordar esto como un fenómeno,
necesitábamos singularizar y necesitábamos estar hablando casi en primera persona, ¿no? Y entrar no solo, digamos, en la dimensión fenomenológica, sino hablar de sus emociones, hablar de sus delirios, hablar de locura, no necesariamente desde el naturalismo. Es una peli que tiene momentos muy realistas, hiperrealistas y naturalistas, y digamos, nos sentimos en cierta manera hijos del neorrealismo, pero hay una dimensión de la peli que es muy expresionista, ¿no? O que tiene que ver con otro tipo de cine, ¿no? Entonces, hasta un momento muy surrealista. Exacto. Fantástico, muy de fantasía surrealista. Exacto, los hay, o sea, perro andaluz, ¿no? Exacto, de hecho Buñuel y Lynch nos han acompañado un montón toda la vida, pero aquí particularmente. Entonces ahí asumimos un riesgo, porque no existen tampoco tantas propuestas como lo que estábamos planteando, ¿no? Pero sí que teníamos claro que solo desde la ficción podíamos hacer esta operación inmersiva y podíamos realmente singularizar la experiencia humana de esta manera. Nosotros nos sentíamos más cómodos ahí. Entonces hay grandes documentales sobre digamos, los sin techo, pero nosotros sentimos que de ficciones hay mucho más pocas y muy contadas, ¿no? Por ejemplo, una de las que para nosotros fue muy importante es Sin techo ni ley, de Agnès Varda. Sí. Luego también está Bajo el signo de león, de Romer. En fin, hay unas cuantas. Vudú al borde de las aguas. Pero son todas ficciones que son maravillosas y de las que hemos aprendido mucho. Pero está Chaplin, por supuesto, ¿no? Pero desde otro lugar, pero digamos que es un sin techo que también amamos mucho, digamos, ¿no? Del cine. Pero son ficciones justamente que empiezan por las causas y acaban en la consecuencia, ¿no? De decir... ¿Qué decisiones ha tomado una persona? ¿Qué funesto destino, qué carambola de la vida le ha llevado a acabar en la calle, ¿no? Y entonces este gesto es que esto te podría pasar a ti, pero desde las causas. Nosotros apostamos por el gesto a la inversa, y esto también era un riesgo que asumíamos, ¿no? Es decir, primero vemos a la persona sin saber absolutamente nada de su vida, y al final esta gente que ahora mismo socialmente les estamos tratando casi como muebles urbanos, ¿no? Y vamos a ver hasta dónde nos lleva la peli para dotarle de la máxima humanidad, ¿no? Entonces la operación es a la inversa, y este en el fondo es el gesto que hace Sin techo. Una especie de reconstruir su biografía a partir del metraje de la peli, ¿no? Exacto. Y al final de la película conocemos realmente todo. Eso son los rastros. Y lo que falte, te lo imaginas. Sí, pero dejamos fuera de cuadro. O sea, nosotros queríamos dejar mucho espacio al espectador en todo. Y que el espectador completase esos silencios y esos espacios vacíos que tienen que ver también con lo narrativo y con la vida del personaje, porque a la que nos poníamos o sea, lo que nos gustaba más era conectar con la parte más real de lo que podía haber sido la vida de este personaje, y que tiene que ver con el vivir en la calle. Todo el resto parecía muy impostado, entonces lo redujimos a la mínima expresión, lo que es la ficción propiamente dicha. Y la ficción también está documentada por todas las conversaciones que hemos tenido con gente que vivió en la calle. Es decir, una llamada que hay por teléfono, un encuentro con su padre del personaje, y de ahí en adelante, que tampoco voy a decir más porque si no estaríamos desvelando la película, pero estos momentos que son de ficción, puramente de ficción, son cosas que nos han contado y son la mínima expresión para que tú puedas a partir de ahí pensar, ¿no? Cómo era la relación de este personaje con su padre. Hacemos un esbozo, ponemos una secuencia y a partir de ahí tú puedes reconstruir, ¿no? El espectador, y eso para nosotros era importante, ¿no? Dejar mucho espacio al espectador en una película con bastantes vacíos para que el espectador los llene de sentido. Una película en la que se habla muy poco, hay muy pocos diálogos, es casi, a veces te diría, una película muda. Jugáis más con el sonido, con la música, esa música que te comentaba ayer por teléfono, afilada, que me recordaba hasta el Joker en algunas notas. O sea, es como si muy industrial, muy experimental, sí, que me comentaba Pep. O sea, quiero que me habléis un poco de por qué esta luz, por qué esa luz con Aitor, o el montaje, que a veces es muy cortante, y otras veces es como una especie de plano secuencia sin serlo.
¿sabes? Porque o sea, hay como un contraplano, pero en realidad piensas que es el mismo plano, ¿sabes? Hay como un plano continuidad, y eso en el montaje con la gran Meritxell, ya podemos decir la gran Meritxell porque hace de todo. Y no sé, ¿cómo trabajáis con la parte técnica? ¿Tenéis esta idea? ¿Cómo van a ser los planos? ¿Qué sonido voy a meter? ¿No? Porque aquí os estáis jugando mucho una peli muy atmosférica, ¿no? No, a explicar. Bueno, claro, todas las decisiones, nosotros este rigor que te contábamos en el abordaje del tema, este rigor lo hemos sostenido en todos los departamentos, ¿no? y en todos los aspectos técnicos, ¿no? Entonces, para nosotros jamás hacemos distinciones entre el fondo y la forma. De hecho, para nosotros uno es consecuencia de otro, no van de la mano. Y entonces trabajamos con amigos y amigas, y con gente que comprendía la película en lo más profundo, y gente que estaba en la película prácticamente desde el principio. Es decir, cuando Chesky y yo aún estábamos, digamos, concibiendo la película, Meri ya estaba ahí leyendo las versiones, y Aitor ya estaba ahí también leyendo las versiones y conectando, y de la gente de dirección artística, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, en el sonido, en primer lugar, la apuesta era sobre todo trabajar intensidades de silencio y de ruido, asociar un grupo de sonidos al personaje de Joan, que tiene que ver con su respiración, con sus movimientos, con su carrito, con su perro, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo lo de la respiración para nosotros era un leitmotiv muy importante, porque tiene que ver con su pulsión de vida. Al final es un personaje que, a pesar de todo, lo que le mueve es la pulsión de vida. O sea, el tío, a pesar de todo, tira y tira y tira y tira, y es alguien que lucha por vivir a pesar de todo, y esa respiración constante tiene que ver con ahogarse, con el mundo que le ahoga, pero tiene que ver con el esfuerzo por seguir respirando a pesar de todo, ¿no? Y esto es la banda sonora de la película. Entonces, la banda sonora nos la hicieron también muy in progress, no al final, sino mientras estábamos produciendo, dos músicos muy amigos, ¿no?, que viven en Berlín, que son Adrián de Alfonso y Lucrecia Dal, ¿no?, que a partir de los sonidos diegéticos que Nico Celeri grabó durante el rodaje, y después trabajando codo con Verónica Font en el diseño de sonido, pues a tiempo real, mientras nosotros mezclábamos, ellos nos iban proponiendo banda sonora, y nosotros íbamos trabajando a distancia, ¿no? Y con Meri, por ejemplo, el montaje, efectivamente, en general, las decisiones fueron, al final, en el montaje encontramos un camino para la peli, había varios, de hecho. El montaje que acabamos encontrando es un montaje muy seco, muy brutal, muy violento, pero es cierto que si los cortes son violentos, muy a menudo, también lo es que el ritmo es un ritmo bastante dilatado que queríamos que tuviera que ver con el tipo de vivencia del tiempo que tiene una persona que vive en la calle. Con lo cual se dan las dos cosas. Hay brutalidad, hay violencia, pero hay estas panorámicas complejas que se transforman a medida que siguen al personaje, hay estos planos tan dilatados, digamos, estos tiempos, ¿no? Y esto lo construimos un poco con Meri, a modo de sinfonía también, ¿no? Y a nivel de iluminación también, la luz, hablamos mucho con Aitor, claro, tenía que ser una luz muy naturalista, muy real, muy de verdad, pero de la verdad de alguien que vive en la calle. Es decir, no queríamos hacer ningún tipo de efecto, pero a la vez queríamos tener esta sensación de días sin luz, de luz mortecina, de luz un poco apagada. Y trabajamos con una Epic y con unas Cooke S1, S2 de ópticas, que le dan también a la película como una cierta suciedad que para nosotros también era importante, que es esta cosa de que lo que decía Pep muy bien, ¿no? de que fondo y forma se junten, y por lo tanto queríamos tener también esta imagen que no fuese la típica imagen de vídeo, ¿no? Claro, en un mundo ideal nos hubiese gustado rodar la película seguramente en 16 milímetros y tener un mogollón de material, pero nos iba mejor hacerlo así. También trabajamos con condiciones lumínicas muy justas a veces, por cuestiones de producción, y claro, en estas condiciones necesitas una cámara que sea capaz de aguantar bien la luz, y la Epic esto lo tenía, ¿no? Entonces planteamos también para algunas secuencias esta luz, para estos momentos que decías de expresionistas, ¿no? que decía Pep, con un punto expresionista sí que trabajamos como manchas de luz, dejando mucho espacio en oscuro, y la oscuridad. Te diría, estaba pensando ahora cuando estabas comentando lo de expresionista, el último de Murnau,
Sí que hay exacto, momentos bueno. Claro, de la realidad se convierte en fantasía. Una realidad cotidiana muy próxima, muy cercana, es como una fantasía, pero una fantasía cruel. Totalmente. Tiene mucho que ver con esto, sobre todo por la idea de poner en escena el espacio mental del protagonista, ¿no? Esta cosa de pesadillesca que tiene en su día a día, ¿no? De hecho, y esto lo encontramos con las noches, con la oscuridad, con manchar solo de luz un fragmento del plano, este tipo de cosas. El Murnau, por ejemplo, no sé con quién lo comentábamos el otro día, ¿no? Pero el final, cuando él llega a la casa, cuando él con las manos... No hagamos spoilers, ¿no? Bueno, hay un momento en el final, cuando sube por las escaleras, digamos, que es este espectro que se va a encontrar a sí mismo, ¿no? Que al final tiene mucho que ver con Nosferatu, ¿no? Sí. Y al final esta oscuridad que asola la película, en el fondo, claro, es este abismo al que se confronta en dos momentos de la película, esta negrura, ¿no? Primero con el perro y luego en el bosque, ¿no? Bueno, es esta oscuridad que se cierne sobre una persona que vive en la calle, ¿no? Y que la vivimos de una manera casi física pues en Sin-Techo, ¿no? Que es un espacio de fantasía, exacto, ¿no? de fábula casi, ¿no? De espectros. De magia, de pesadilla. Además, la película está, formalmente es como una especie de... Él está en un limbo, ¿no? Y su pasado o su futuro se mezclan, ¿no? Por ejemplo, se relaciona con su padre, se va a relacionar con su pasado también, pero él está en una especie de limbo, ¿no? Es como un fantasma, sí, es como, no sé, yo cuando os decía Centauros del Desierto, ¿no? Sí. Para mí John Wayne es un fantasma toda la película. Totalmente. Es un errante, o sea, no tiene ni lugar, ni sabe quién es ya. Sí, su objetivo es encontrar a alguien para darle un sentido a su vida. ¿Cuál es el sentido de la vida de Enric, no? También jugáis con eso. Bueno, en el caso este sería de Joan. Sí, nosotros una de las cosas que hablamos mucho a la hora de construir la película es sobre el tiempo de alguien que vive en la calle, ¿no? Y alguien que vive en la calle como una figura con un pasado que... Además, ahora que hablas del tiempo, en la película no puedes saber el tiempo que pasa en la película. No se puede saber. Un día, dos, una semana, sí, no sabes. O sea, es totalmente... lo amasáis, ¿no? Tiene que ver es con... como una bola, la hacéis más grande, más pequeño, sí, pero tú pierdes la noción como del especie tiempo. De chicle, ¿no? sí. La noción del tiempo la pierdes. Eso es. Nosotros en la película hablábamos de la figura de alguien que vive en la calle. Por todo lo que nos había contado la gente, lo que vimos es que es gente que tiene un pasado del que huyen hacia adelante, constante huida, que pesa muchísimo sobre sus espaldas, que es una de las cosas que les da este dolor, ese pasado que siempre está ahí, vergonzante o doloroso. Luego, un futuro que nunca llega porque nunca salen de lo que es un presente continuo donde todos los días son iguales y donde no hay casi prácticamente nada que les pueda dar como ese sentido del que hablabas, ¿no? Ese sentido de vivir que todos más o menos vamos buscando y que algunos encontramos y otros no, con más o menos suerte, ¿no? Pero hay esta idea y luego en esta especie de presente continuo donde todo se va mezclando, está también la confrontación de este pequeño mundo con el mundo del resto de mortales, que sí que es gente que va de un sitio a otro porque tiene que hacer algo y que va pasando por delante de la gente que está en la calle, que devienen esta suerte de espectros, ¿no? Que ahí también hay una intención obvia de denuncia, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo permitimos que pase esto? Entonces, del surrealismo en la peli hay una cosa que es que en este gran naufragio de tiempo en el que vive un sin techo... Hay un rollo de lo que ocurría en Los Olvidados de Buñuel, ¿no? Exacto. Que una realidad social muy durísima, pero también hay momentos surrealistas. De delirio. Bueno, el sueño. Porque tiene que ver con la pesadilla, tiene que ver con una percepción. Y el perro, ¿no? Que ya venimos al tema de cómo relacionaba Lorca y los perros, ¿no? Claro, o sea, digamos que en este gran naufragio hay rastros. Hay rastros y hay vestigios que las personas sin techo y concretamente Joan pueden resignificar, digamos, ¿no? Y él habita la ciudad y habita nuestro mundo de otra manera. En el fondo, nosotros en la peli al final no lo hicimos, pero hay una cita de Paul Eluard que nosotros hemos usado mucho, que existen otros, que es muy célebre y muy socorrida, ¿no? pero que es muy ilustrativa, ¿no? Y que se resignifica también con la peli, que existen otros mundos,
pero están en este, ¿no? Sí. Pues, ¿no? Esto se convirtió como uno de los axiomas del surrealismo, pero también para nosotros tiene mucho que ver con Sin Techo, ¿no? Y la figura del perro es la figura bisagra. Es una figura que empieza la película, digamos, tampoco no vamos a contar mucho más, ¿no? Pero es la figura tal vez más espectral de la película, porque empieza siendo el mejor amigo de Joan, pero acaba siendo, es negro, claro, y acaba siendo otra cosa, casi una especie de guía, una especie de tótem, una especie de voz de la conciencia de sí mismo, ¿no? Y aparece, digamos, este perro magnífico que es Rocky, ¿no? Que hace el personaje de Tuk y que fue un perro sin techo. Y aparece en sonido, todos estos ladridos, ¿no? Que llenan la película y que acompañan también el delirio de Joan, ¿no? Acabáis la película, la presentáis en el primer sitio, si no estoy equivocado, Gijón International Film Festival. Eso es. ¿Qué tal en la recepción? ¿Qué tal con el público? Eso fue absolutamente maravilloso. Festival de Gijón es uno de los festivales más interesantes que ahora mismo tenemos en España. Es potentísimo. La gente que trabaja en el festival, los programadores, el director, es maravilloso. Es un festival con la dimensión justa como para que cineastas y público y programadores puedan estar ahí, y tiene un público absolutamente entusiasta. Aparte, este año hemos tenido la suerte de coincidir con películas buenísimas y con un ciclo de Pia Bolli que era espectacular, con lo cual más felices imposible. El público de Gijón, una generosidad que nos dejó atónitos. Se quedaron 70, no sé cuántas personas había en la sala, sí. hablar con nosotros y con Enric de la película con una generosidad que nos dejó absolutamente encantados, y hubiéramos seguido rato, en fin, tuvimos que dejar la sala porque de pronto no teníamos todo el rato, ¿no? Pero hacen un trabajo increíble en el Festival de Gijón. Sí. Uno de los programadores nos dijo una cosa de la película muy bonita, hablando de una película sobre un hospital de leprosos del año 50 o del año 40 y pico. La película se llamaba La Casa es Negra. La Casa es Negra. De Farruja. Eso es. Pues hablando de esta película... Era poeta, hay libros publicados de ella. Pues que cuando le preguntaban por la película decían, pero usted ¿por qué ha hecho una película mirando a algo tan bestia y tan feo como es una casa de leprosos, ¿no? Con la de cosas bonitas que hay en el mundo? Ella decía, si hay mucha fealdad en el mundo, pero si no la miras, el mundo sería todavía más feo. Y nos dijo esto uno de los programadores del festival, lo dijo en público, y nos hizo mucha ilusión, porque nuestro gesto es el de poner la mirada sobre algo que quizás pueda ser feo o desagradable, pero es precisamente con el ánimo de encontrar lo más bonito que hay dentro de esta realidad, y a la vez poder entre todos hacer algo, ¿no? O ese gesto. Los otros mundos que existen, que decía Pep, ¿no? Correcto. Ahora, para terminar, me gustaría que me dijeras, como al principio, la misma pregunta para los dos. Primero que contestes es, con el permiso de Pep. Claro. Es si recuerdas qué película o qué director cambió tu mirada como espectador cuando eras un chaval. Ostras. O uno de ellos, ¿eh? Uno de ellos. O la primera que te venga ahora a la cabeza. Es difícil, ¿eh? ¿Quieres que empiece yo? Empieza tú, si lo tienes claro. Yo siempre digo Un perro andaluz, de Luis Buñuel. Fue una película que me transformó en lo más profundo y fue la película que me decidió a hacer cine. Luego ha habido muchas más, por ejemplo, siempre hablo de La promesa de los Dardenne, siempre hablo de Rossellini, en fin, pero la primera, aquella que me hizo volar por los aires, fue Un perro andaluz. Pues es que yo no sé qué decir, no sé qué decirte, porque no hay una sola película, hay muchos directores y muchas películas de las que soy muy... ¿El último que te ha flipado? No, el último no, te voy a decir una película que la tengo siempre muy presente y que la tuve muy presente también cuando hacíamos Sin Techo, sobre todo pensando en la dimensión de oscuridad de la película, que es La hora del lobo, de Bergman, que es una película que siempre vuelve a mi vida. O sea, incluso cuando me planteo
secuencias luminosas y así, siempre está como muy presente esta película, que tiene mucho más que ver con los delirios y con la pesadilla, pero siempre está ahí. Pues es, Peg, un placer hablar con vosotros de vuestra peli, y yo siempre digo, hasta la próxima película. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima película, pues.